Sí, muy bien. Buenas noches con todos. Por favor, estén allí pues atentos. Recuerden que en la parte final hay un espacio para consultas. Vamos a dar inicio a lo que es este curso de especialización, esperando que les sea de gran ayuda y que además podamos nosotros desarrollar este tipo de estrategias y promover las técnicas de cultivo orientadas a mejorar la productividad y la calidad de el cacao, en donde recuerden ustedes que para poder desarrollar o para poder generar competitividad, la competitividad comienza en las técnicas de cultivo, basado en lo que nosotros realizamos, promoviendo técnicas adecuadas. Y pues en esta noche vamos a estar estudiando algo fundamental que tiene que ver con las técnicas de instalación de plantas en campo definitivo y los cuidados iniciales. Entonces, pues por ello es fundamental este tipo de protocolo, porque esto nos ayuda a poder realizar o a poder desarrollar todo lo que tiene que ver con promover plantas fuertes, sanas, para que lleguen a lo que es la etapa reproductiva con una buena conformación, con un buen desarrollo y además campos sanos. Un campo sano es un campo que tiene una esporulación o una cantidad de esporas bajo o reducidas o nulas y por supuesto disminuir la presencia de plagas. Entonces el agricultor de hoy en día tiene que orientar el manejo de sus campos de cultivo, en primer lugar, en base a que a las anotaciones, a los registros y a poder llevar todo lo que tiene que ver con la documentación y todo lo que tiene que ver con la estrategia de poder definir la gestión del suelo, saber muy bien el tipo de genética que va a llevar a campo definitivo y también lo que es relacionar lo que es fertilización con manejo integrado de plagas y enfermedades, relacionar mucho lo que es la poda con producción, relacionar mucho lo que es la luminosidad con mejor calidad de grano, es decir, todo está interconectado, entonces hay que orientar al agricultor, a los técnicos, a los especialistas hacia poder entender que una labor o una actividad que se deje de hacer va a repercutir tarde o temprano en el rendimiento o la calidad. Entonces, este programa, como ustedes saben, vamos a estar estudiando el número uno, la primera, introducción al manejo agronómico del cultivo de cacao. Entonces, vamos a comenzar con los errores. Vamos a comenzar viendo los errores comunes al momento de plantar cacao. Muchas veces nosotros nos esperanzamos en establecer plantas desde cero, el poder generar, el poder meternos en el negocio, pero el afán no nos deja sentarnos en un escritorio a planificar o a consultarle a un especialista, a un técnico, y por querer avanzar nosotros creemos que haciendo un aullado pequeño vamos a poder tener un resultado o eso no va a repercutir. Entonces, eso va a afectar al sistema radicular, va a haber deformación y va a generar una limitante específica del desarrollo de la planta a futuro. Entonces, cuando yo hago aullados pequeños, ¿qué va a generar? Va a limitar desarrollo radicular, nada más y nada menos. Entonces, el protocolo de implementación o el protocolo de instalación de plantas en campo definitivo, lo primero que debemos de pensar es en qué, en el tamaño del hoyo. Luego, si nosotros hacemos hoyos de 40 por 40 por 40, se va a permitir una correcta expansión radicular adecuada. Ojo, más allá, hay que tener mucho cuidado. No es que hago el hollado de 40 por 40 y alcanzo el éxito. No, tengo que también pensar en el sustrato, en la materia orgánica, conocer el tipo de suelo, que la planta tenga una buena conformación, que tenga un buen desarrollo radicular, el plantón. Pero cuando yo inicio con un buen aullado, estoy comenzando con un buen pie, es decir, ya estoy disminuyendo el error. Otro error es la profundidad de siembra. Cuando se cubre el cuello del tallo, esto va a generar o va a favorecer que proliferen enfermedades, como por ejemplo lo es la monilia o la mazorca negra. Es decir, siempre, y este es un protocolo que incluso se puede utilizar en otros frutales, en otros cultivos, en café también, puede suceder que cuando hay contacto del tallo con suelo, siempre va a haber la presencia de enfermedades. Otro punto es que cuando nosotros generamos lo que es el punto de unión del tallo
debe de quedar 3 dedos sobre el nivel del suelo, ¿no? Como parte de la recomendación, como parte del protocolo. Otro error es la exposición solar directa en la etapa de establecimiento. Es decir, cuando no nos cuidamos de la sombra temporal, de la sombra permanente, esa radiación, esa luminosidad excesiva va a generar desecación, va a generar un alto consumo de agua, va a generar estrés oxidativo y más si la planta no está bien fertilizada. Entonces, ¿qué pasa cuando una planta el primer año está estresada? Va a viciar su desarrollo. ¿Qué es viciar su desarrollo? Va a ralentizar o va a tener un desarrollo que no nos va a permitir entrar a etapa reproductiva con una buena conformación. Se nos van a atrasar las podas, se nos va a atrasar fertilización o cuando fertilizamos la planta no va a poder responder bien porque está estresada. O acaso, como siempre lo digo, una persona cuando está estresada, ustedes lo llevan al mejor restaurante y no va a comer, no va a disfrutar de la comida. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza en otro lugar. De igual manera, cuando una planta está estresada, más allá de que ustedes la fertilicen bien, le hagan un buen riego, la planta está estresada, entonces no va a consumir, no va a tener una buena fosforilación. Cuando nosotros establecemos la sombra temporal con plátano o banano, con leguminosas arbustivas, esto posteriormente, como ustedes saben, hay que irlo retirando gradualmente a los 2 años. Entonces, desde ese punto, nosotros gestionamos el sombreamiento desde el primer año, desde la etapa de instalación. Otro punto es el suelo cuando no le incorporamos materia orgánica, porque creemos que porque el suelo tiene 3%, tiene 3,5, no necesita materia orgánica. Pero recuerden ustedes que el porcentaje de materia orgánica de un suelo está aproximadamente como máximo en un 5%, 45% la fracción mineral, 25% espacio poroso ocupado por agua, 25% espacio poroso ocupado por oxígeno. Entonces, de ese 5% de la materia orgánica, si nosotros tenemos 3,5, pareciese que es un buen número, pero debemos de recordar que la materia orgánica inerte, aún teniendo un buen porcentaje cuando no tiene una microbiota activa, esto va a generar problemas. ¿Por qué va a generar problemas? Porque no va a dar lugar a la búsqueda a la razón por la cual aplicamos una materia orgánica compostada, que es mejorar la fertilidad no solamente física, no solamente química, sino también biológica. Y a la biológica tenemos que conectarlas con organismos vivos que ayuden a la solubilización de los elementos. Entonces, la materia orgánica en sí, independientemente del porcentaje, cuando es inerte, cuando no está viva, cuando no tiene vida, cuando no tiene a los microorganismos, ¿qué va a pasar? No va a cumplir con las 3 características de una materia orgánica de calidad, que es enriquecer a lo que es la infiltración de agua, retención de agua, oxigenación, alimento para los microorganismos, condición para los microorganismos, regulación térmica y por supuesto carga aniónica. La materia orgánica tiene una carga negativa que ayuda a retener elementos minerales y por ende también tiene una fracción mineral que independientemente de las toneladas que nosotros apliquemos va a enriquecer las características del suelo en el aporte de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Entonces, nos preocupamos muchas veces por qué cantidad de fósforo aplicamos como fertilización de fondo, pero si ese suelo está bloqueado, si ese suelo tiene un pH muy ácido, independientemente de la materia orgánica, del fósforo que apliquemos, no lo va a asimilar la planta. Entonces, el secreto de la nutrición, la fertilización, es asegurar asimilación de los elementos que están ya en el suelo, que están ya de por sí en el suelo, o de los elementos minerales que yo voy a aplicar con la fertilización. ¿Y cuál es el ABC? El ABC es incorporar materia orgánica de fondo al inicio, al momento de instalar la planta. Entonces, ¿cómo nosotros plantamos correctamente el cacao? ¿Cuál sería el protocolo? Preparación del hoyo de 40 por 40 por 40 o 50 por 50 por 50 o 60 por 60, 60 por 60. ¿De qué va a depender la dimensión de hacerlo de 40 o hacerlo de 60? La textura.
Si es un suelo pesado, si es un suelo arcilloso, si es un suelo complicado, si es un suelo que va a generar compactación por producto de la precipitación, hay que hacer un buen aullado. Y por supuesto, no solamente se trata de hacer un buen hollado y aplicar el mismo suelo, no, tenemos que aplicar, como lo vimos, el compost para poder mejorar, para poder darle a la raíz mayor capacidad de adaptación a ese medio. La distancia de siembra va a depender de la planificación que nosotros hacemos con la sombra temporal y la sombra permanente. Puede ser 3 por 3, puede ser 2,5 por 3, puede ser 3 por 3,5, ya eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, la idea al momento de llevar plantones a campo definitivo va a ser pensar en condicionar el desarrollo de la raíz, es decir, preocuparnos porque la raíz tenga un buen medio de desarrollo. Es decir, la planta en sí, nosotros creemos que son las hojas, pero la planta en sí, al momento de instalarla, va a ser la potencialización radicular que va a activar su desarrollo. Entonces, definiendo lo que es la sombra temporal, lo que es la sombra permanente, vamos nosotros a definir el distanciamiento, pero el primer protocolo es el aullado. Luego que nosotros plantamos, luego que tenemos ya las plantas listas, colocadas en campo, es fundamental ir pensando en la definición de poda, poda de formación, estructura de forma de copa, más adelante, por supuesto, lo que es la eliminación de las ramas bajas, promover un crecimiento equilibrado y esto va a dar lugar a que la planta, al tener 24 meses de ser colocada en campo definitivo, tenga una correcta estructura, tenga mayor ventilación, tenga una mejor entrada de luz y por supuesto esto nos va a asegurar una mejor producción futura. Entonces, se trata de construir un arquetipo desde el inicio, pensando en el protocolo y, por supuesto, incluso en las herramientas, su desinfección, pasta cicatrizante, todo lo que tiene que ver con el trabajo de poda. Entonces, la poda es fundamental. ¿Por qué la poda va a ser fundamental? Por el rejuvenecimiento, lo que es poda de mantenimiento, pero poda de formación va a ser importante por la arquitectura de inicio que nos va a dar lugar a la condición de temperatura. Ahora bien, hablando de temperatura, de radiación, de luminosidad, la condición ambiental de la región también define el número de plantas por hectárea. La condición de sombra en que vamos a colocar las plantitas también define el número de plantas por hectárea y si nosotros nos saltamos este nivel de importancia en el protocolo de instalación, vamos a tener problemas fitosanitarios, va a haber mucho hongo, va a haber mucha monilla, va a haber mucha escoba de bruja, porque no estamos entendiendo que ese ser vivo necesita una condición de temperatura y además hay que pensar en los manejos posteriores que va a recibir esa plantación para condicionar su desarrollo. Entonces, el trazo va a ser importantísimo en cuanto a lo que es definir los ángulos rectos, el distanciamiento, a partir de qué ángulo vamos a colocar nosotros a hacer la medición de 3 por 3, de 2,5 por 3, de 3 por 3,5 en el terreno y hay que hacerlo en un plano también, en un cuaderno, en un papelógrafo, es decir, definir el distanciamiento para evitar errores una vez que estemos en campo. Y estos errores muchas veces incluso radican en no definir muy bien los ángulos. Entonces, un ángulo de una línea de 200 metros que nos equivoquemos por medio metro, al final les aseguro que va a haber un error de 5 metros, de 4 y hasta más. Entonces, eso en un trazo correcto no se puede de permitir. Miren ustedes, es decir, tenemos que definir bien ese ángulo para luego comenzar a trabajar y asegurarnos de que hemos tenido un correcto punto de partida al momento de definir los puntos donde se van a hacer los hoyos o los huecos. En el trasplante, presten mucha atención, vamos a retirar, una vez que hemos definido el distanciamiento de las bolsas, los materiales, la cantidad de kilogramos de materia orgánica que vamos a colocar, tenemos que retirar la bolsa de polietileno colocando el pilón en el centro del hueco. Entonces, para que ese pilón quede a nivel con la superficie del suelo, se tiene que poner la tierra suelta, preferiblemente mezclada con el abono orgánico de fondo. ¿Cuál va a ser la edad adecuada para el trasplante? Entre los 4 y 5 meses de edad. Ojo, recuerden, si es planta por semilla,
y si es injerto a los 4 meses después de injertado. Para que nosotros podemos poder lograr un buen rendimiento, se tiene que realizar el trasplante en inicio de época de lluvia. Es decir, este protocolo no se lo salten, tómenlo muy, pero muy en cuenta. Y además, tenemos que nosotros trasplantar preferiblemente plantas que puedan tener brotes de color verde oscuro sin tejidos tiernos. Eso nos va a asegurar o nos va a ayudar a disminuir el estrés. Entonces, cuando hacemos el hollado, ¿qué vamos a hacer? Verificar, monitorear. Ojo, y antes de hacer el hollado, también tenemos que caminar el terreno, tenemos que conocer muy bien las características completas de ese terreno, de esa hectárea, de esa media hectárea, de esas 5 hectáreas. Tenemos que caminar completamente para ubicar ciertos problemas que se pueden generar por condición del suelo, por condición de lo que es la microbiota, por condición de los microorganismos, de los mesoorganismos, como las hormigas, como las larvas, verificar si existe o no posiblemente larvas que pueden emerger a través de los huevecillos, determinar, analizar. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a qué? A estar pendientes, a estar atentos, porque si colocamos plantas tiernas, plantones recién colocados en un lugar donde hay zampopos, donde hay hormigas arrieras, donde hay bachacos, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que esa planta que viene de un medio externo va a tener un olor, un color muy característico, muy diferente y le va a llamar la atención a la plaga y se va a alimentar de esta planta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir, presten mucha atención por favor, cómo podemos nosotros definir o cómo podemos crear una plantación de cacao desde el inicio? Entonces, siempre verificando las características del suelo, siempre verificando, monitoreando, esforzándonos, porque tenemos que cambiar la manera en que nosotros hacemos agricultura. Y yo, de hecho, ya en los próximos meses me voy a abocar en una campaña en Latinoamérica donde vamos a desarrollar una estrategia para cambiar o esforzarnos en cambiar el chip o la visión de muchos agricultores. De hecho, voy a estar en Colombia, voy a estar en Dominicana, voy a estar en Venezuela, promoviendo técnicas de cultivo modernas. Las técnicas de cultivo que hoy en día realizamos en cacao, en café, tienen 30, 40 años de antigüedad. Entonces tenemos que capacitar a la generación de relevo o hacerle ver a la generación que actualmente está manejando el cultivo, a quienes ya desde hace 40 años manejan el cultivo, a que los tiempos han cambiado, el suelo ha cambiado, el suelo ya no tiene la misma carga nutrimental, la condición climática no es la misma, la exigencia del mercado no es la misma. Entonces, desde lo que es la selección del terreno, es decir, ¿dónde vamos a instalar las plantas? ¿Cuál va a ser la altitud ideal? ¿Cuál va a ser la temperatura promedio? ¿Cuál va a ser los términos de la precipitación? ¿Cuáles van a ser las características del suelo? Suelos profundos, bien drenados, fértiles. Precipitación media anual entre 1.500 a 3.000 milímetros. Temperaturas promedios entre 20 a 30 grados Celsius. La altitud ideal de 0 a 800 metros sobre el nivel del mar. Preferir siempre zonas tropicales húmedas. ¿Qué protocolo vamos a hacer para limpiar el terreno? ¿Será correcto trozar, cortar todos los árboles? Por supuesto que no. Ahora sí, hay que retirar malezas, los arbustos, residuos, evitar la quema. Si nosotros realizamos quema, eso va a dañar la microbiota, conservar los árboles, ¿para qué? Para sombra. Y luego, por supuesto, que lo vamos a estar viendo en la próxima sesión, va a estar muy buena de manejo de suelo, de fertilización de cacao. Vamos a dar una masterclass, una clase completa de nutrición y fertilización en cacao. ¿Por qué no? Yo les invito a ustedes a que podamos nosotros promover tener un análisis de suelo, tomar las muestras de suelo, profundidades de 0 a 20 centímetros y por supuesto o de 20 a 40 o de 0 a 30. Nosotros podemos tomar muestras de suelo a tres profundidades diferentes, 0,20, 20,40 o 0,30. Va a depender de la capacidad del agricultor para invertir. Enviar al laboratorio para conocer lo que es el pH, materia orgánica, partes por millón de fósforo, potasio, porcentaje de materia orgánica para calcular nitrógeno. Y con base a ello nosotros planificamos el manejo. Planificamos el aullado por el tema de la textura, planificamos la incorporación de cal agrícola
o de azufre agrícola dependiendo del pH para mejorar o para acercarnos a un pH objetivo que la planta pueda asimilar los elementos, la cantidad de materia orgánica para mejorar ese porcentaje de materia orgánica, conociendo las características de la materia orgánica. Ojo, presten atención, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es importante que nosotros sepamos las características del material orgánico o qué material orgánico vamos a incorporar. ¿Y por qué eso es importante? Porque los materiales orgánicos tienen diferentes porcentajes de contenido de carbono y eso marca en gran medida la mejora que va a hacer esa materia orgánica en el suelo. No es lo mismo incorporar en un suelo 15 toneladas de bocachi que 15 toneladas de gallinaza, que 15 toneladas de compost cuya fuente sea estiércol de vacuno. ¿Por qué? Porque va a mover el porcentaje de materia orgánica en el suelo en diferentes porcentajes. Entonces, por lo tanto, va a ser una reparación profunda o una reparación leve en cuanto a lo que es la tasa de asimilación de los demás elementos, es decir, el equilibrio va a cambiar. Otro punto, preparación del suelo, como lo vimos, 40 por 40 por 40 o 50 por 50 por 50, dependiendo de la textura. Separamos la capa fértil superior, aflojamos el fondo del hoyo para favorecer lo que es el drenaje y el enraizamiento. Y en cuanto a las enmiendas orgánicas, mezclar bien la tierra extraída con la materia orgánica, dejar reposar 15 a 30 días antes de la siembra. Esto poco lo hacen, ¿no? De una vez se avanza, entonces no. ¿Por qué? Porque hay compuestos, hay cierta, aunque no lo vemos, hay compuestos allí, hay gases. Entonces, si instalamos directamente la planta se va a estresar. ¿Por qué? Porque era un lugar donde estaba otro medio y hemos incorporado otro material. Entonces, ahí va a haber una condición o un impacto dieléctrico en la solución del suelo que va a impactar a la pobre plantita. Entonces, la distancia recomendada puede ser de 3 por 3 o 3 por 2,5 metros. Pueden salir 1.111 plantas o 1.333 plantas. Plantar al inicio de la época lluviosa, colocar la planta a la misma profundidad del vivero y compactar suavemente. Entonces, esto sería un protocolo. A mí me gusta mucho explicar por protocolo porque cuando hablamos de protocolo quiere decir que no se puede estar inventando mucho o haciendo cosas diferentes porque eso va a tener consecuencias. Cuando nosotros se nos da una recomendación, presten mucha atención, y hacemos las cosas diferentes, tenemos que saber que el resultado no va a ser igual, entonces no nos podemos quejar. Si les estoy colocando este protocolo, es importante cumplirlo porque si me salgo, va a acarrear problemas. Entonces, dentro de lo que es gestión del suelo, que acá vamos a explicarlo muy bien en la próxima sesión, pero como estamos hablando de protocolo de instalación en campo definitivo, tengo que hablarles de esto porque es una de las variables que debemos de ver al inicio. Los componentes orgánicos que debería de tener un terreno es microorganismos, población de microorganismos, número de cepas de unidades celulares por gramo o por centímetro cúbico, tiene que estar por encima de las 50.000, 40.000 por gramo por centímetro cúbico. Hay suelos hoy en día que tienen 10.000, 5.000 cepas de unidades celulares por gramo por centímetro cúbico. Es decir, suelos pobres, degradados. Cuando nuestros abuelos cultivaban cacao, café hace 30 años atrás, 40 años atrás, pues ese suelo tenía 100.000. ¿Será lo mismo hoy en día manejarlo igual? Por supuesto que no. Otro punto es pensar en la cobertura vegetal y más hoy en día con el tema del cambio climático. Eso ayuda a mantener una temperatura estándar a nivel radicular. La relación carbono-nitrógeno, que es la ideal, tiene que estar entre 10 a 1 o 15 a 1 en la materia orgánica aplicada, como por ejemplo compost, estiércol o residuos vegetales. Y por supuesto, la materia orgánica, que no solamente hay que pensar en el porcentaje, sino en la microbiota. El pH ideal, 5,5 a 6,5. Muchos suelos de la selva peruana tienen pH de 4,1, 4,5, 4,4. Entonces, no estamos en el ideal. Como lo hemos visto, el ideal está entre 5,5 a 6,5. ¿Cómo yo puedo llegar a ojo, en la solución del suelo? Un pH de un suelo de por sí no se mejora. Ahora, en la reacción, allí en la solución del suelo, yo puedo mejorarlo incorporando cal agrícola. Entonces, esa cal agrícola
sale de una fórmula, lo vamos a estar viendo en la próxima sesión, es decir, qué cantidad pueden ser 150, 200 gramos, 220 gramos que puedo estar aplicando de cal agrícola, cal dolomítica, ¿para qué? Para incrementar la tasa de asimilación de elementos como el fósforo. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos lo del encalado, lo de la enmienda química. Y otro punto es que si, por ejemplo, yo tengo, que es el deber ser, el análisis de suelo, puedo inmediatamente verificar los estándares que tiene que tener ese suelo respecto al nivel adecuado para cacao. Por ejemplo, lo que es fósforo tiene que estar entre 10 a 30 partes por millón, lo que es calcio entre 2 a 5 centimol, lo que es magnesio entre 0,5 a 2 centimol, azufre de 10 a 20 partes por millón. Esto es la comparación entre un resultado de análisis de suelo y este nivel adecuado, pero en la próxima clase vamos a aprender a hacer ya cálculos, vamos a aprender a lo que es, digamos, incluso poder proponer planes de fertilización. Porque como ustedes saben, ningún suelo es igual a otro. ¿Cuántas plantas de cacao tienes tú? No, tengo 1050, tengo 1200. Ah, bueno, mira, acá tengo un plan de fertilización. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar lo mismo que está aplicando él, pero no se trata de aplicar lo mismo porque es cacao y porque es el mismo número de plantas por hectárea. No sabemos la materia orgánica, no sabemos la cobertura, no sabemos el pH, no sabemos la pluviometría, la lluvia, porcentaje de humedad, entonces, todo, o la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica, todo eso influye en lo que es la cantidad o la proporción de fertilizantes, bien en su forma sintética o bien a través de la incorporación de un material orgánico que va a enriquecer las características de ese suelo. Entonces, ingeniero, no tengo análisis de suelo. Bueno, cuando no tenemos el análisis de suelo, hay que echar mano a una condición que no es lo recomendado, pero bueno, como no hay de otra, vamos entonces nos tocará ser empírico. Pero dentro de lo empírico aún hay ciertas recomendaciones como visualizar el color del suelo, si el suelo es oscuro, si tiene una textura o franco arcillosa, si ustedes observan que hay buena retención de agua, si ven lombrices, eso significa que hay vida en el suelo. Y si ustedes a través de una calicata observan que el suelo es tiene una profundidad mayor a 1 metro, y además pueden hacer pruebas de infiltración para verificar si existe un buen drenaje, si no hay encharcamiento. Entonces, presten atención acá. Otro punto es, si no tenemos lo que es el análisis de suelo, hay que utilizar fórmulas de abonamiento estándar. Hay que utilizar fórmulas para poder disponer de la cantidad de fertilizantes para poder cubrir lo que ese cultivo requiere. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros aplicamos fertilizantes sin tener el análisis de suelo, sin tener la interpretación de ese análisis de suelo, sin tener el plan de fertilización en base a nuestro tipo de suelo, ¿qué ocurre? Van a haber bloqueos, van a existir antagonismos y eso va a conllevar a deficiencias nutricionales. Ingeniero, no entiendo que estoy fertilizando bien, pero tengo una deficiencia. Bueno, es un bloqueo. ¿A causa de qué? De un exceso de un elemento que está generando o está evitando que la planta asimile. Recuerden ustedes que estamos hablando de cargas en donde, dependiendo el porcentaje o la cantidad de iones, hidroxilos, oxidrilos que tiene ese elemento, va a poder bloquear incluso a otros. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, si yo tengo un plan de fertilización organomineral, presten atención, ¿qué es un plan de fertilización organomineral? Cuando hago una combinación entre materia orgánica y fertilizantes sintéticos, fertilizantes comerciales que voy a la tienda y lo compro. Ahora bien, presten atención, materia orgánica, puedo incorporar 2 kilogramos, yo no recomiendo 2 kilogramos al inicio, yo recomiendo 3, 4. No podemos eh, no podemos reducir ese volumen a 2 kilos, muy poco. Ustedes dicen 2 kilos, el agricultor le coloca medio, uno. Hay que recomendar 5 para que le apliquen 4, 3. Del primero, segundo, tercer año, 3 a 5 kilogramos, yo les recomiendo 6, 7. Al año, entre el año 3, 4, 5, 6, pueden ser kilogramos de materia orgánica, puede ser 8, 9, 10.
Plantas mayores de 6 años puede ser 12, 15, 18 kilogramos por planta en 3 aplicaciones. Ahora bien, por ejemplo, en ese primer año, por planta, yo puedo aplicar 30 gramos o 30 gramos de unidades de nitrógeno, 30 gramos de unidades de fósforo y 30 gramos de unidades de potasio. Estamos hablando de unidades. No estamos hablando de urea, no estamos hablando de fosfato monomónico. Entonces tengo que ver cómo cubro, cómo puedo cubrir utilizando un fertilizante sintético esa cantidad. Y por ello es que es peligroso utilizar fórmulas así como esta que estamos viendo acá. Ojo, digo peligroso porque puede generar bloqueos. Entonces, independientemente, cuando no tenemos la mesa de suelo, es difícil alcanzar buenos rendimientos porque no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que el suelo tiene. Recuerden ustedes que una fórmula de abonamiento, o mejor dicho, un plan de fertilización sale de una fórmula de abonamiento. La fórmula de abonamiento sale de las características del suelo, del rendimiento meta esperado, de la edad de la planta y de la condición completa, cómo ese material genético se adapta a ese clima. Ahora bien, si nosotros no contamos con ese orden, se rompe el esquema y van a haber deficiencias. Sí o sí va a pasar algo. No vamos a lograr el máximo rendimiento. O sea, la idea, hoy en día, como les digo, para ser competitivo, para ser rentable, necesitamos apostar por el máximo rendimiento posible. Es decir, debemos de dejar de pensar de, yo recuerdo que yo tenía un tío que era caficultor y él decía, le preguntaban, Juan, ¿cuánto cosechaste? No, un puñito, pero yo con eso estoy feliz porque es un puñito, pero estamos hablando de hace 25 años atrás, 30 años atrás. No, un puñito es esto, o sea, poco. Entonces, hoy en día nosotros no podemos pensar en un puñito o una cantidad baja. Para ello, más allá, para nuestras asesorías como a ingenieros agrónomos o para el agricultor, para ser más específicos, tenemos que aprender a reconocer síntomas de deficiencia. Si hay una deficiencia de nitrógeno, si hay una deficiencia de fósforo, si hay una deficiencia de potasio, si hay una deficiencia de magnesio, si hay una deficiencia de zinc, hay que aprender a interpretar el espectro colorimétrico que la hoja genera. ¿Y por qué eso es importante? Porque dependiendo del cambio del espectro de color, por supuesto que podemos entender qué es lo que hace falta. Y como sabemos qué es lo que hace falta, podemos corregir. ¿Cómo lo corregimos? Con una incorporación de un fertilizante vía foliar inmediato. Ojo, pero este fertilizante vía foliar no es que lo vamos a aplicar sin saber la dilución correcta en 200 litros o en 400 litros, sin incorporar quelatos con complejos de aminoácidos para acelerar la tasa de absorción. Y otro punto fundamental, nosotros técnicamente podemos evitar, presten atención acá, si ustedes están haciendo un plan de fertilización, bien sea con análisis de suelo o bien sea sin tenerlo, o mejor dicho, a ciegas, nosotros podemos comenzar a mejorar ese plan. Como ingeniero, con el análisis de tejido foliar. Cuando yo tengo un análisis de tejido foliar, puedo manejar los términos del comportamiento de la incorporación de fertilizantes que estoy haciendo al suelo. Es decir, puedo ver cómo se están acumulando esos elementos en hoja y hacer la corrección. Ahora, acá pasa, presten mucha atención, por un tema cultural. Si nos cuesta hacerle ver al agricultor la importancia de un análisis de suelo, más se hace el hacerle ver la importancia de un análisis de tejido foliar. Pero como sabemos, es decir, recuerden ustedes que como asesor, como agrónomo, como técnico o usted como agricultor, siempre hay un punto de partida. Es decir, hay un momento donde nosotros decimos, ya basta, yo quiero cambiar. Oye, ya no quiero seguir cosechando esta cantidad. Mi compadre o mi tío o mi vecino está cosechando 2 toneladas, 2.5 toneladas, 2.500 kilos, yo estoy cosechando 700. No, ya basta. Voy a quitar un préstamo, voy a asesorarme. Entonces, ese punto de partida, cuando usted toma esa decisión, usted no va a esperar la próxima campaña para tomar la muestra de suelo, no. Si usted quiere comenzar desde ya a manejar mejor su cultivo, comience con un análisis de tejido foliar
su interpretación y haga correcciones foliares inmediatas, luego incorpora al suelo los elementos que van haciendo falta y va corrigiendo. Ingeniero, pero ¿cómo es eso de corregir? No lo estoy entendiendo. Nosotros, a través de la gestión correcta de un suelo, podemos tener dos planes de fertilización. El que sale del análisis de suelo y el que sale del análisis de tejido foliar, que se llama plan de corrección o plan de ajuste. Entonces, ese plan de ajuste yo lo puedo hacer sin necesidad de tener el análisis de suelo. ¿Por qué? Porque hay un cuadro de rangos críticos de nutrientes en hojas de cacao y yo voy a hacer la comparación. Les estoy dando, digamos, el abreboca de la próxima clase, que va a estar muy buena, donde vamos a manejarlo de forma práctica. Vamos a colocar un ejemplo práctico y vamos a trabajarlo. Ahora bien, las buenas prácticas para evitar llegar a tener hojas cloróticas deficientes. Ojo, cuando las hojas cambian de color, va a haber un impacto en producción mínimo de un 10%, mínimo, si yo lo gestiono, si lo corrijo. Cuando las hojas cambian de color por deficiencia nutrimental, sí o sí la producción ya se ve mermada, reducida. Entonces hay que evitar llegar a ese punto. Entonces, las buenas prácticas para todo lo que es la gestión de cultivo es conservar la sombra adecuada, 30-50%, mantener la cobertura, el mulch, evitar encharcamientos y erosión, realizar podas sanitarias y de formación, retirar frutos enfermos, el protocolo para monilia, monitoreo constante del suelo y de la planta. ¿Cada cuánto tiempo hago monitoreos? Puedo hacerlo 2 veces por semana, una vez por semana, hacer monitoreo. Pero para nosotros hacer monitoreo necesitamos saber qué es lo que vamos a monitorear, qué es lo que vamos a evaluar, porque no se trata de caminar la parcela. Yo tengo que entender a nivel fitosanitario que voy a monitorear, a nivel de plagas que voy a monitorear, a nivel de rendimiento, a nivel de presión, a nivel de poda, a nivel de viento, a nivel de radiación, a nivel de luminosidad. Todo eso tengo que verificarlo. Entonces, cuando nosotros terminemos esta especialización, vamos a salir con toda esa información. También se está gestionando mucho, de hecho en Argentina, vi un video ayer muy bueno, en Argentina están manejando café con papaya en Corrientes. Corrientes es al norte de Argentina entre Uruguay perdón, entre Paraguay y Brasil. Hay un, Corrientes es una región de Argentina que es como decir, es bastante reducida, es una región pequeña, pero tiene una condición que haciendo una buena gestión de campo se puede producir cultivos tropicales, frutales tropicales. Entonces, ellos están produciendo café asociado con papaya. Entonces, dentro de lo que es el intercalar cultivos, nosotros podemos manejar cacao y café dentro de la gestión de un sistema agroforestal productivo y sostenible. Entonces, ¿por qué es importante intercalar? Mejor uso del suelo, diversificación de ingresos, conservación del suelo y biodiversidad, menor erosión y mayor retención de humedad y mayor resiliencia frente al cambio climático. Recuerden ustedes que es importante nosotros entender la dinámica funcional, fisiológica, ecofisiológica, botánica del cultivo de cacao, que es un cultivo que según su centro de origen no es un cultivo que va a tener un buen rendimiento, una buena calidad expuesto a la luminosidad, expuesto a la radiación. Es decir, necesita un porcentaje de sombreamiento para poder tener una buena expresión productiva e igual manera el café. Entonces, si nosotros queremos hacer una siembra intercalada, hay que definir las técnicas de preparación del terreno, árboles de sombra, manejo de la sombra, fertilización diferenciada. Recuerden ustedes que son cultivos que requieren de unidades diferentes por edad. Gestionamos malezas, hay que hacer una buena poda de formación para ambos cultivos y por supuesto el distanciamiento. Cacao 3x3 o 3x4 y los cafés en las calles del cacao, así como ustedes están viendo acá. Entonces, digamos que es una excelente, hoy en día, es una excelente opción. Una vez más les digo, en Argentina están produciendo café asociado con papaya, es decir, le proporciona la sombra
Y bueno, de verdad que es todo un éxito. Quizás, quizás la tasa no sea muy buena, pero pues digamos que es una opción. Ellos están muy felices con eso. La siembra intercalada de cacao y café, podemos tener acá la distancia recomendada 3x3, 3x4, nos da beneficios productivos y bueno, hay que definir esas consideraciones importantes de material genético de calidad, hacer registros, monitoreo y hacer los debidos ajustes. Muy bien, presten atención acá. Muchas veces nosotros, es decir, cuando ya tenemos el protocolo de gestión del suelo, manejo del suelo, de la fertilización, materia orgánica, el encalado, el aullado, eh, escogencia del terreno, verificar si la presencia de larvas, la presencia de bachacos, zampopos, hormigas arrieras, nosotros pensamos en el material que vamos a llevar. Entonces, ¿por qué una plantación con excelente genética podría producir poco? Es decir, yo tengo una muy buena genética, pero produce poco. ¿A qué lo podemos asociar? La asociación tiene que ver con que genética no asegura rendimiento si no hay buen manejo. O sea, los factores debemos de trabajar, independientemente de la genética que tenemos, debemos de trabajar los factores que limitan la expresión del potencial genético. En primer lugar, es deficiencia nutricional, cuando hay compactación y degradación del suelo, y ahí por eso la importancia del aullado, por eso comencé por allí. Si ustedes ven, lo primero que le hablé fue el aullado, distanciamiento. El estrés hídrico, que también tiene que ver con la incorporación de la materia orgánica, la presión de enfermedades y plagas, que está directamente relacionado con la deficiencia nutricional. Donde hay plagas y enfermedades, sí o sí hay deficiencia nutricional, principalmente de calcio, silicio, cobre, azufre o excesos de nitrógeno. Manejo inadecuado de sombra y poda. Y cuando yo cuando gestiono mal la sombra y la poda, tiene que ver con qué, con exceso de sombra o exceso de luminosidad, que tiene que ver también con el consumo de energía, que es elementos minerales. Y otro punto es la baja actividad biológica en la rizófila, microorganismos. O sea, todo lo que vemos acá, lo más importante que es nutrición. Entonces, si yo me preocupo por tener el mejor cacao, la mejor genética, tengo que preocuparme por un correcto plan de fertilización. ¿Cuándo, ingeniero? Cuando la planta tiene 2 años, cuando la planta tiene 3, porque ya va a producir, ahí sí me preocupo. No, no, tiene que ser desde el inicio. ¿Y por qué desde el inicio, ingeniero? No pasa nada, porque la planta al inicio no produce. Sí, pero recuerden ustedes, presten atención acá, me voy a poner creativo. Las células acumulan información. Las células acumulan información. Si en los primeros 24 meses, 16 meses, la planta ha estado estresada, ha estado mal manejada, mal podada, con plagas, con enfermedades, ¿ustedes creen que en el año 3, 4, ustedes fertilizándola muy bien, la planta va a expresar su máximo potencial genético y ahora sí la planta va a mejorar? Va a mejorar, pero no al máximo potencial de esa genética. ¿Por qué? Porque hay una información génica que ya está configurando un viciado, sobre todo de desarrollo radicular. El principal viciado, dinero, ¿qué es viciado? Viciado es la velocidad, es la constante con que las raíces exploran en el perfil del suelo. Si hay compactación, sin mala nutrición, sin mala fertilización, la raíz no va a estar explorando en el perfil del suelo como debería según su genética. ¿Y por qué no lo hace? Porque yo pienso que haciendo un hoyo de 20x20, incorporando la misma tierra porque tiene 3% de materia orgánica, la planta, bueno, pues se va a comportar como una lámpara y una pala moviendo el suelo. Y no es así. Entonces, es un plantón chico, es un bebé, se va a comportar pues como todo ser vivo al inicio, que necesita cuidado y necesita condición.
Cuando un bebé está recién nacido, lo llevamos a casa, lo sacamos de la clínica, del hospital, lo llevamos a casa, la mantita, el cuidado, la temperatura. De igual manera, la planta va a requerir que nosotros podamos mantener ese nivel de constante, siendo bien asesorados, haciendo análisis permanentes, conociendo, ojo, mira, les voy a explicar, si hay algo que nos motiva mucho a nosotros, y les voy a hablar, bueno, estamos en confianza, vamos a ver cuántos estamos conectados, 92. Y todo, yo sé que todos van a estar de acuerdo conmigo. Es muy esperanzador cuando nosotros sabemos cuánto vamos a ganar. Es decir, eso motiva. Yo he tenido trabajos donde he ganado muy bien y otros donde he ganado muy poco y el ánimo cambia. A pesar de que uno, el ánimo cambia mucho cuando ustedes saben qué es lo que buscan, qué es lo que van a obtener. Entonces, es importante que nosotros tengamos un flujo de caja tentativo, qué estamos apostando, cuánto queremos producir, a qué estamos nosotros, a dónde queremos llegar y no andar a ciegas, no solamente en el suelo, sino en el rendimiento, sino también en la rentabilidad. Entonces, dentro de lo que es el sistema integral, tiene que ser genética, nutrición, suelo activo, manejar la gestión de la humedad, el agua, control fitosanitario y integrar todo con buenas prácticas agrícolas. Es decir, ese debe ser el background, el checklist que hay que estar verificando. Entonces, para nosotros dentro de lo que es monitoreo, como les mencioné, hay que estar verificando no solamente si hay plagas, si hay enfermedades, eso sería lo obvio. Tenemos que ver cómo está el follaje, si el follaje está vigoroso, cómo está el área foliar. Hay que estar verificando lo que es y por qué no hacer calicatas, verificar cómo están las raíces. Entonces, esto nos va a asegurar que acumulación de reservas para una mayor floración, un mayor cuajado, una mayor producción, una mayor calidad y, por supuesto, a través de la bioestimulación, una mayor tolerancia al estrés. Ojo, yo le voy a dar en la próxima clase un plan de bioestimulación y de fertilización. Es decir, cuánto podemos estar aplicando tentativamente. Ahora, si nosotros tenemos una buena genética, pero el follaje es reducido, sistema radicular poco desarrollado, baja floración, baja producción, ¿qué puede estar sucediendo allí? Pueden estar sucediendo problemas como nemátodos, pueden estar sucediendo problemas como compactación, falta de humedad o exceso de humedad, bloqueos en la tasa de asimilación de los elementos, mala elección del material. Un material puede ser muy bueno, pero si no se adapta a mi condición de temperatura, no va a responder bien. Entonces, la clave es saber escoger, saber seleccionar, y eso lo vamos a estar viendo más adelante en las próximas sesiones. Hoy queremos enfocarnos en las problemáticas. Es decir, tenemos que enfocarnos en qué pasa si no hacemos las cosas bien desde el inicio. ¿Qué pasa si hacemos un mal hollado? ¿Qué sucede si nosotros no tenemos un protocolo de monitoreo? ¿Y qué sucede si no hago una buena fertilización de fondo? Planta débil. La planta puede entrar a producción, primer año de producción, año uno de producción débil, y una planta si entra el primer año de producción débil, ¿qué va a haber? Monilia, hongos, cova de bruja, van a haber plagas. Entonces, la idea es no solamente proteger a la planta con las podas sanitarias, la recolección de frutos, sino asegurarnos que cuando venga el estrés oxidativo, producto del efecto catalítico de la alta demanda de fósforo, de potasio, previo a lo que es producción, a llenado de mazorca, la planta tenga en hojas acumulada la suficiente cantidad en porcentaje de macronutrientes o en miligramos sobre kilogramos de microelementos. Pues los microelementos son muy importantes. Entonces, tenemos que aprender, ojo, desde que instalamos las plantas, los primeros meses, hay que estar haciendo los monitoreos y el monitoreo es verificar la condición de hoja, si la hoja está sana, si la hoja está en deficiencia, según su espectro de color, pueden podemos determinar qué elemento podría estar faltando. Por ejemplo, un amarillamiento general de hoja puede ser una deficiencia de nitrógeno, hojas viejas amarillas, crecimiento lento, hoja pequeña. Hay que aplicar abonos ricos en nitrógeno y materia orgánica. Ojo, si lo hago vía edáfica, cuando está la deficiencia y hago la corrección vía edáfica, la respuesta no va a ser de la noche a la mañana.
va a demorar. Tengo que hacer una corrección inmediata, foliar. Si la hoja tiene un color verde oscuro a púrpura, color púrpura en vez de la hoja, raíces poco desarrolladas, menor floración y cuajado, hay una deficiencia de fósforo. El fósforo es importante para desarrollo radicular y para floración. Otro punto es la deficiencia de potasio. Miren esos quemados en los bordes. Cuando hay deficiencia de potasio, hay frutos de menor calidad, menor resistencia a plagas, hay una generación de desecación. El potasio ayuda mucho a lo que es la turgencia celular, porque recuerden ustedes que la vacuola, que es el organelo más grande de la célula, el principal elemento que está allí acumulado es el potasio. Magnesio, venas verdes y tejido entre venas amarillo, hojas viejas afectadas primero, disminuye la fotosíntesis. Eso se genera por un amarillamiento entre las venas, es decir, es la expresión, perdón. Entonces hay que identificar a tiempo las deficiencias, mejorar la producción del cultivo y recordando que un suelo sano, una planta bien nutrida, es un cultivo altamente productivo. Ahora bien, esos primeros 24 meses tengo que estar verificando esta condición nutrimental. Ah, pero a los agricultores muchas veces no les interesa porque la planta no va, a la planta aún le falta para entrar a producción. Entonces, una gran mentira o una estrategia de muchas empresas para vender productos es que te muestran o te motivan solamente cuando la planta está por entrar en floración. Ah, está por entrar en floración. Bueno, aplica todos estos productos, pero la planta necesita elementos todo el ciclo, todos los días. Entonces, ¿de qué vale aplicar un elemento 20 días, 30 días, 15 días antes que la planta entre a floración cuando no tiene la suficiente energía ni siquiera para tomar ese elemento? No sé si me hago entender. Es decir, para que la planta tome un elemento necesita energía. Bueno, le voy a colocar un ejemplo. Una persona que ha estado en inanición, una persona que ha pasado por muchos días sin comer, ustedes le dan una pollada, les dan un ceviche y se muere. ¿Por qué? Porque necesita tomar caldito de gallina, de pollo, paso a paso para poder elevar su nivel energético para asimilar el alimento. De igual manera, una planta que esté débil y nosotros cuando entra a floración le aplicamos una cantidad de producto, eso va a generar un choque energético y la planta no va a ser productiva. Y no entiendo, ingeniero, estoy aplicando todos los fertilizantes. Sí, pero es que tienes que preparar la planta, tienes que tener un plan. Y ese plan, un plan, ¿qué necesita un plan? Estrategia y tiempo, recursos e insumos. Entonces se nos olvida el tiempo. A veces tenemos el recurso, a veces tenemos el insumo, pero se nos olvida el tiempo. ¿Y qué es tiempo en agricultura? Tiempo en agricultura es planificación, es anticipación. Eso es muy, pero muy importante. Ok, otro punto tiene que ver con la polinización, ¿no? Cuando nosotros tenemos o hacemos una gestión de cultivo característica eficiente, que no andamos aplicando insecticidas, aplicando productos químicos, sino que hacemos un manejo integral desde el inicio, control cultural, control biológico, control etológico, los polinizadores van a realizar muy bien su trabajo. Y eso ayuda a qué? A incrementar el cuajado de frutos, mejorar el rendimiento del cultivo, contribuir a la calidad genética y productiva de las mazorcas. Entonces, hay elementos dentro de lo que es la gestión de un campo que aunque por poco significantes son muy importantes. Polinización y además la poda de formación, porque ese es el arquetipo. Las madres, las mamás humanas, tienen una condición que muchas veces los varones no tenemos o no la tenemos desarrollada, que es el cuidar excesivamente a sus hijos y preocuparse porque se alimenten bien. ¿Y por qué creen ustedes que eso está en el ADN de la mujer? Porque si ese niño se alimenta bien, va a ser un niño fuerte, una niña fuerte, y va a tener más ventaja en su grupo, va a tener un mejor tamaño, una mejor inteligencia,
De igual manera, nosotros como agricultores, como agrónomos, tenemos que preocuparnos por una buena conformación y un buen desarrollo de la planta, porque eso nos va a asegurar éxito, nos va a asegurar productividad. Oye, mi hijo es muy inteligente, gracias a que mamá lo alimentó muy bien, estuvo preocupada. Mi planta es muy productiva porque desde que la instalé en campo definitivo estoy manejándola de manera correcta, no solamente en fertilización, sino también en poda. Entonces, si la planta tiene un crecimiento desordenado, poca luz, poca ventilación y está así por mucho tiempo, va a haber hongo, va a haber plaga, va a haber gasto energético, va a haber una fuente sumidero muy alta. A la final voy a estar cortando ramas, entonces pues estoy perdiendo plata. Ingeniero, ¿por qué estoy perdiendo plata? Estoy perdiendo hoja. No, pero recuerden que el suelo es un banco. El suelo es un banco de elementos minerales. Entonces tengo que, bueno, si he hecho mal el manejo, tengo que podar. Eso me ayuda a tener más luz, mejor aireación, plantas sanas y mayor producción futura. Entonces acá vemos el ejemplo práctico, seleccionar un tallo principal, ese sería el eje central, elegir 3 a 4 ramas primarias bien distribuidas, eliminar brotes mal ubicados, débiles o competidores, mantener una estructura de 3 a 5 ramas principales. Eso nos ayuda a luz, fosforilación, tilacoides, aireación, remoción de capa límite, menos humedad. ¿Y qué significa eso? Reducción de la esporulación, menos plaga, menos enfermedades y, por supuesto, costos de producción reducidos. Carga de ingrediente activa disminuida. Muchas veces nosotros pensamos que de por sí lo que nosotros gastamos es el dinero para comprar el insecticida, pero recuerden ustedes que el campo, el campo va a recibir esa carga de ingrediente activo y eso va a estar acumulado. Eso va a afectar tarde que temprano a los agentes polinizantes, a la polinización. Entonces, muchas veces, a pesar que fertilicemos bien, ¿qué pasa si no hay un buen cuajado de frutos, un buen cuajado de mazorca? No estamos haciendo nada. Entonces, es la integración. Es decir, la agricultura es integral, es multifactorial. Entonces, hablando de multifactorialidad, el cacao en su medio natural se encuentra bajo una gran cubierta de bosque tropical, es decir, en su medio tropical, su medio de origen, así fue que celularmente se condicionó. Entonces, el ambiente apropiado para una correcta formación de frutos debe de estar direccionado hacia la gestión del sombreamiento por porcentaje. O sea, cuando yo controlo sombra, proporciono un ambiente equilibrado. Es decir, que no puede haber un sombreamiento total. No, es que así es que el cultivo se dio lugar en su centro de origen. No, porque recuerden ustedes que yo no busco tener una planta viva, yo busco tener una planta viva, pero altamente productiva. Entonces tengo que estimular producción con una gestión del sombreamiento. Entonces, una vez que yo he definido muy bien el protocolo de instalación de la planta, de la poda de formación, de la fertilización de fondo, de los cuidados, de lo que tiene que ver con la selección del terreno, así todo ese protocolo. Ahora yo tengo que pensar en sombra, equilibrio. Hay mucho calor, hay poco calor, hay mucha radiación, hay poca radiación. Es decir, tengo que pensar en todo ese balance. Entonces, el efecto del sol sobre la fisiología de la planta está estrechamente involucrado. Imagínense ustedes, si la luna influye sobre el pensamiento del ser humano, sobre los pensamientos de los seres humanos, imagínense ustedes cómo el sol incide en la tasa de asimilación, de desarrollo, de multiplicación celular de una planta. Entonces, cuando nosotros decimos, el sol es bueno, vamos a dejarlo en luminosidad, no coloquemos sombra, va a haber una actividad metabólica tan alta que va a consumir toda la energía de la planta. Va a haber tanta transpiración que la planta va a agotar sus reservas de agua. Entonces, eso va a generar un quemado de hoja y hay una reducción de la tasa fotosintética. ¿Qué pasa cuando se reduce la tasa fotosintética? Las sustancias elaboradas se reducen, estas van a llegar muy pocas a raíz, raíz va a estar
Necesito sustancias elaboradas, bueno, entonces no absorbo elementos, no te mando elementos minerales hasta hoja. Entonces recuerden ustedes que es una interacción entre lo que la hoja transforma y manda a raíz y lo que la raíz toma y manda a hoja. Entonces, si a raíz no le está llegando sustancias elaboradas, lo siento, pero no te mando nada para hoja. Es decir, la raíz va a ralentizar la absorción. Ahora, en cuanto a lo que es un efecto lumínico adecuado, va a haber una muy buena fotosíntesis, un buen aprovechamiento de nutrientes y un buen porcentaje de cuajamiento de fruto cuando hay un equilibrio. Pero cuando el equilibrio está muy hacia la alta radiación, va a generar problemas, sobre todo un alto consumo de energía. Entonces, la función de la sombra va a ser, en primer lugar, gestionar la radiación directa del sol, reducir los vientos fuertes. ¿Y qué tiene que ver eso? Disminución de la carga de hongos, de plagas, mantener un equilibrio entre la población de insectos y los patógenos. Esto nos ayuda a contrarrestar, a reducir los efectos ambientales de clima y suelo que son adversos en nuestro cultivo. Esa parte es muy importante. Los excesos, es decir, exceso de luminosidad, problema, exceso de sombra, nos genera un poco aprovechamiento de la fertilidad natural del suelo. La planta va a reducir la absorción de los elementos minerales. La planta, aunque va a durar más tiempo, va a ser más longeva, va a ser menos productiva. O sea, nosotros estamos trabajando en base no a largo plazo, sino a sacar el máximo provecho cada campaña. Entonces, eso constituye un freno a la producción, una reducción de la producción. Cuando la sombra está excesiva, va a haber un agotamiento prematuro del cultivo, va a haber muchas malezas y por supuesto ese estrés fisiológico va a ser muy desfavorable para lo que es la condición de desarrollo de la planta. Entonces, siembra de cacao es pensar en suelo, distanciamiento, es pensar en materia orgánica, condición del suelo, calidad de los plantones, calidad no solamente fitosanitaria, sino también una buena conformación radicular, aplicación de enraizadores. Y una vez que está en campo definitivo, hay que verificar la condición del suelo, no solamente en elementos minerales, sino en sanidad. Y por supuesto, alinear muy bien lo que es la sombra. Hay que verificar cómo se está comportando ese porcentaje de sombra o saber en qué porcentaje de sombra está. Puedan haber sombras de 50%, 50%, perdón, de 30 a 40%, sombra escasa de un 15 a un 20%, sombra ausente o menor del 10%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos equilibrar o cómo podemos llegar a una sombra media de 30 a 40%? Conociendo muy bien las especies con las cuales vamos a trabajar para sombra permanente. Conociendo muy bien si largan sus hojas en verano, en temporada seca, si son siempre verdes, cuál es su nivel de frondosidad, cuál es su nivel de distanciamiento. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Y lamentablemente los agricultores muy poco lo toman en cuenta. Muy poco. Porque lamentablemente no pensamos, acá sí es importante pensar a largo plazo. En este punto es muy importante que pensemos a largo plazo. ¿Por qué, ingeniero? Porque necesitamos colocar e instalar quizás plantones de especies forestales pensando a 5, 8, 10 años que nos van a proporcionar la sombra suficiente para que el cultivo se desarrolle de manera adecuada. Mayor densidad de sombra, 50%. Sí, la podemos tener, pero en etapa de viveros y un menor requerimiento de sombra, 35%, cuando la plantación es adulta. O sea, una vez que el crecimiento de la planta permite ese autosombreamiento, las exigencias de sombra van a estar disminuyendo y se puede llegar a reducir o regular hasta llegar a un buen punto de equilibrio. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que ver que en esos primeros 24 meses, esos primeros 36 meses, que la planta pues está, digamos, conformando, se está generando ramas. El equilibrio entre luz, humedad y temperatura nos va a ayudar a llegar al quinto, sexto, octavo año con una muy buena producción.
Entonces, el trabajo tiene que ser, el trabajo de monitoreo, el trabajo de investigación, el trabajo de extensión, tiene que ser permanente. Pero, ojo, eso que yo le he venido hablando de sombra, va a estar alineado a el modelo. Si el modelo es tradicional, si el modelo es intensivo, si el modelo es orgánico, si son sistemas agroforestales modernos, por supuesto que vamos a gestionar la sombra bajo diferentes modelos. Y por supuesto el cultivo va a expresar el rendimiento bajo diferentes patrones de definición. Es decir, el cultivo, recuerden ustedes que no solamente pensar en sombra, es pensar en el modelo, en la densidad, en el distanciamiento, en el nivel de inversión, en el nivel de sostenibilidad, lo que nos exige el mercado para nuestra condición. O sea, no se trata de que todos nos vamos por un embudo o todos nos vamos por la misma línea, porque recuerden ustedes que no solamente los suelos cambian, cambia el mercado, cambia la selección de modelo, cambia los niveles de inversión, no todos los agricultores tienen las mismas capacidades. Entonces, en cuanto a lo que es la cantidad de sombra adecuada en el cacao, va a estar en función de edad del cultivo, fertilidad natural del suelo, grado de manejo y condiciones ambientales. Y de hecho, mi especialidad es de nutrición, fertilización. Cuando en frutales uno va a hablar de exigencia nutrimental, no hay que dejar a un lado la influencia de la luminosidad, la influencia del sol. ¿Por qué? Porque es un activador por excelencia y de hecho hasta nosotros los seres humanos la vitamina D es muy importante cuando pues uno está en un lugar donde por mucho tiempo no hay suficiente sol, las personas tienden a deprimirse, tienden a entristecerse. Una planta no se deprime, no se entristece, pero cuando está por tiempo prolongado con ausencia de una luminosidad correcta, ¿qué va a pasar? Ralentiza la tasa de absorción de los elementos minerales. Si se vuelve lenta, y como se vuelve lenta, se vuelve poco productiva. Una persona lenta es poco productiva. Una planta lenta en cuanto a asimilación de elementos es poco productiva. Entonces, como nosotros podemos gestionar esa lentitud o esa aceleración, hay que manejarlo a través de la intensificación del modelo, es decir, definiendo el modelo. Es decir, el modelo, si es tradicional, si es agroforestal, si es intensivo, si es orgánico, si es agroforestal, lo primero que nosotros vamos a hablar es de la gestión de la sombra. El modelo tradicional agroforestal es un cultivo con sombra, bajo sombra, con árboles maderables y frutales. Un modelo intensivo es alta densidad de siembra, manejo técnico intensivo y mayor inversión para lograr alta productividad. Un sistema agroforestal moderno es la integración entre forestales y frutales. Y orgánico, lo que nosotros buscamos es la sostenibilidad en el uso de los bioinsumos. Entonces, esto marca la definición del mercado. Pero nosotros en la planificación vamos a definir, es decir, lo que nosotros hacemos va a definir el crecimiento rápido para proteger la planta durante esos primeros 24, esos primeros 36 meses, utilizando cultivos, utilizando sombras temporales que además puedan añadir caja, puedan generar un flujo de caja, una rentabilidad, pueda generar esa dinámica, porque esos primeros meses no vamos a estar recibiendo ingresos. Entonces vamos a utilizar el espacio, eso es muy importante dentro de un plan de inversión. Entonces, la utilización del espacio no solamente nos ayuda a evitar lo que son los temas de problemas de desarrollo, sino que nos ayuda a reducir la influencia de enfermedades. Entonces, sombreamiento no solamente es gestión de la tasa de asimilación de los fertilizantes, sino que sombreamiento también es gestión de la reducción de hongos, de esporulación. Ingeniero, tengo mucho hongo, ¿qué hago? ¿Cuál es tu plan de manejo integrado? Y eso lo vamos a estar viendo también en una de las sesiones, vamos a estar viendo con mucho detalle lo que es el control biológico, utilización de agentes de control biológico en cacao, para no esperar que nuestra plantación esté con monilia
esté infestada completamente para ir a comprar óxido de cobre, para ir a comprar productos, ingredientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También es fundamental o se genera la clave que dentro de lo que es la sombra intermedia, esta va a servir como un puente o enlace entre la sombra temporal y la permanente, cuando esta última está conformada por especies maderables y frutales y generalmente se utilizan por un periodo no menor de 7 años, mientras estas últimas no superan el dosel del cacao. Son especies de fácil propagación recomendadas. Es decir, no solamente tenemos que aprender a manejar el cacao o manejar el cultivo temporal, sino que también necesitamos conocer las especies forestales, las especies madereras o maderables. También dentro de lo que es la introducción de gestión del cultivo, y esto lo vamos a estar viendo en la sesión 5, en la clase número 5, si mal no recuerdo, vamos a estar estudiando un protocolo de implementación de cosecha. Muy bueno es ese protocolo, muy bueno, está paso a paso. El protocolo de implementación de cosecha nos permite, recuerden ustedes que la calidad en cacao, así como en café, no solamente se define en campo, sino en el beneficiado. Entonces, desde la cosecha o recolección de las mazorcas o frutos, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Eso es una pregunta muy importante. Y otro punto va a ser que a través, fíjense ustedes, miren ustedes cómo una cosa está interrelacionada con otra. Cuando yo no hago buenas cosechas, yo afecto a los agentes polinizadores. Joder, ingeniero, ¿cómo es así? No le entiendo. Cuando yo no hago buenas cosechas o no sé cosechar, eso va a incrementar la tasa de infestación. Como la tasa de infestación es alta, yo no voy a tener tiempo para agentes de control biológico, para utilización de organismos benéficos, ¿no? Es decir, inmediatamente voy a aplicar ingredientes activos y eso va a afectar, nuevamente, les digo, a los polinizadores. Sin polinización no hay cacao. O si hay cacao, pero, o sea, la producción va a ser muy baja, nula. O sea, no va a ser rentable. Recuerden ustedes que nosotros, a mí me gusta mucho siempre mencionar que si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con excelencia y con procedimiento y protocolo y sabiendo los, como le dije en la primera sesión, los por qué y los para qué. Si no sabemos los por qué y los para qué, eso desmotiva. Si no sabemos hacia dónde vamos, no vamos a querer llegar rápido. Siempre es importante. Yo dentro de 2 semanas voy a hacer un viaje y bueno, hoy estuve haciendo la maleta. Imagínense ustedes, y es dentro de 2 semanas. Entonces es importante que nosotros a través de esa motivación nos adelantemos y sepamos, tengamos una planificación bien realizada. Entonces, si yo sé que las especies que yo puedo recomendar para sombra permanente las venden en un vivero, están en un lugar, me quiero meter en el negocio, por eso es bueno tener definido muy bien lo que es los puntos de siembra para rápidamente ir instalando las especies que me van a ayudar a gestionar muy bien la sombra en mi plantación de cacao. Entonces, en el monitoreo, a través del monitoreo, yo tengo que conocer la planta, tengo que conocer los agentes exógenos negativos, conocer cómo se comportan los líquenes, que es un líquen, es la asociación simbiótica que indica aire limpio y ecosistema sano, ver cómo se desarrollan las flores que nacen directamente del tronco, que es un fenómeno llamado caulifloria, ver los frutitos jóvenes, esos pequeños frutitos que se desarrollan en el mismo tronco, evaluar la condición natural de la corteza y verificar si existen o no manchas en hojas, manchas en frutos, si hay pudriciones, si hay crecimiento de micelio, si hay esporas. Estamos hablando de hongos. Ahora, si hay lesiones acuosas, si hay chancros, si hay exudados bacterianos, estamos hablando de bacterias. Y si hay mosaicos, si hay deformaciones, si hay enanismo, si hay clorosis, estamos hablando de la influencia de un virus. Entonces, estos organismos especializados son oportunistas. Es decir, estos organismos
aunque bastante pequeños, ellos son especializados en que ellos saben cuándo atacar. Ellos atacan cuando ven un flanco débil. Un león en la selva africana ataca no al búfalo más fuerte, sino a las crías. Entonces, a través de la fertilización yo me aseguro de tener plantas robustas. Ahora bien, no solamente se trata de tener plantas robustas, se trata también de entender cómo incluso el sol puede estresar y puede generar la aparición de hongos, de bacterias, de ralentización de desarrollo, cuando no conozco la gestión del sombreamiento. O sea, la sombra en vivero tiene que estar en 65, 80%, luego un 40%, y voy paulatinamente incrementando la tasa de luminosidad para que, o mejor dicho, para que se pueda dar la adaptabilidad de esa hoja a la condición lumínica, a la carga fotónica que va a tener. Entonces, mazorcas, mazorcas, o un buen número de mazorcas, proporcionalidad de mazorcas por árbol, está estrechamente relacionado con, por supuesto, nutrición, fertilización, pero con cuajado. Si no se da el cuajado, por más que yo fertilice bien, no voy a tener mazorca. ¿Qué genera un buen cuajado? ¿O qué ayuda a que exista una buena polinización y tener un gran número de mazorcas por árbol? El agente polinizante, el polinizador. ¿Qué ayuda a que yo tenga un gran número de flores? Que no exista deficiencia de microelementos ni de fósforo. Y no es que yo lo voy a aplicar 3 días antes o una semana antes. No, tengo que aplicarlo. Tengo que estar constantemente acumulando reservas. Que alguien te diga, pero ¿para qué vas a fertilizar? ¿Cómo se te ocurre? Si aún faltan, ¿no? Dígale, yo estoy acumulando reservas. Porque si ustedes fertilizan segmentando muy bien los fertilizantes, van a ir acumulando reservas. Ahora, si ustedes fertilizan una sola aplicación todo, ahí sí es verdad que se va a perder. Entonces es importante paulatinamente. Igual eso lo vamos a estar viendo con mucho cuidado en la próxima sesión. Pero acá lo que quiero ver es que usted asociar un elemento productivo netamente con la fisiología, con la respuesta fisiológica y un agente externo, en este caso el insecto polinizante, con la tasa de éxito que podemos alcanzar. ¿Y por qué nosotros ahuyentamos a los polinizadores? Porque no podemos ver un hongo porque inmediatamente vamos a la tienda a comprar un ingrediente activo. Entonces, eso también es clave dentro de la gestión de campo. Y, por supuesto, cuando yo estoy sembrando, cuando yo estoy plantando, cuando yo escojo trabajar con cacao o cuando yo soy un productor ya con una antigüedad, y deseo ir mejorando en el tiempo, siempre es importante. Yo me la paso estudiando todos los días, todos los días. Yo no voy a decir ya me las sé todas. De igual manera, si usted es un agricultor que tiene 30 años manejando su plantación, todos los días aprendemos algo nuevo y muchas veces de quien menos esperamos. Yo a veces le pongo más cuidado a las personas, digamos, que están iniciando, a las personas que están comenzando. En una oportunidad estuve en un seminario y había un jovencito. Se veía que era primera vez que iba a subir a un paralinfo, a una tarima a hablar, y se veía muy nervioso. Y bueno, muchos especialistas no le pusieron cuidado porque le parecía irrelevante, ¿no? El ego. Yo le puse cuidado, me fui adelante, me presté atención y me gustó mucho su charla. Entablamos una muy buena relación comercial. Entonces, muchas veces nosotros creemos que lo lógico está de más, que lo razonable, que lo obvio no me va a ayudar en nada. Pero cuando nosotros a lo obvio, a lo lógico, a lo común, le damos un número o un factor y lo trabajamos y lo gestionamos, lo mejoramos. Eso lo mejoramos. Es decir, lo que medimos, cómo nosotros podemos definir una etapa fisiológica que está ocurriendo todo el tiempo, independientemente del tecnicismo que queremos hacer, con un punto crítico que está definiéndose, que se está marcando independientemente
de lo que nosotros queremos mejorar o no. Si lo queremos mejorar o no, hay puntos críticos. Si la etapa fisiológica la queremos activar más, independientemente o no, está ocurriendo. Ahora, ¿cómo nosotros interferimos? Es decir, ¿cómo llegamos? Es decir, es como un partido de fútbol, ¿no? Que ustedes ven que el defensor no está defendiendo bien, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo. Si dejamos que el partido continúe, nos van a marcar más goles. Entonces, si ustedes ven que la plantación, oye, está débil, está feíta, mal gestionada, mal manejada, poco productiva, la campaña pasada no me fue muy bien, al vecino, al primo le está yendo de maravilla, ¿qué está sucediendo conmigo? Y siempre la excusa es no tengo recursos, no tengo plata, Inge, para comprar los fertilizantes, no tengo dinero para pagar a un agrónomo que me asesore. Pero cuando llega el punto de gestionar lo que tenemos, hay que echar mano a lo más importante. Es decir, si yo tengo mi plantación abandonada, descuidada, ¿qué sería lo más importante? Lo que tiene que ver con la poda y lo que tiene que ver con la gestión del suelo. Es decir, manejar, incrementar la tasa de asimilación de los elementos por parte de la planta y mejorar los términos de la luminosidad, la poda, gestionar lo que es la aireación, porque esto va a proporcionar o va a generar una disminución en el estrés que va a hacer que la planta le sea apetitoso, deseoso reproducirse. Es decir, un cultivo o un ser vivo estresado, aunque quiera reproducirse, no va a poder hacerlo con eficiencia. Ahora bien, cuando nosotros disminuimos ese estrés y potencializamos los términos de expresión celular, vamos a poder alcanzar el mayor número de mazorcas por árbol o por planta, o frutos por planta o por árbol. Quiere decir que los puntos críticos van a estar en la calidad del plantón, en el protocolo de trasplante, en la gestión de la sombra temporal, en la poda de formación que hacemos, en el abonamiento de fondo, en la poda de altura máxima de planta, en la poda fitosanitaria, en lo que es el plan de nutrición, en el manejo integrado de plagas y enfermedades y en el protocolo de cosecha. Es decir, si dejo de hacer algo mal, mejor dicho, perdón, disculpe. Es decir, si olvido uno de los puntos críticos, eso me va a afectar completamente el éxito. Es decir, si yo nutro bien, fertilizo bien, pero me olvido de la poda de formación, o si me olvido de el manejo integrado de plagas, o si me olvido de hacer un buen protocolo de cosecha, eso va a impactar el resultado. O si tengo los insumos, tengo el presupuesto, tengo el mejor suelo del mundo, pero no tengo la asesoría, no tengo quien me oriente, porque recuerden ustedes que cada campo tiene su propia condición, cada campo tiene un nivel de pendiente, o es plano, o tiene una condición de suelo, o tiene vecinos, o tiene campos de cultivo vecinos adyacentes que no se manejan bien las plagas, las enfermedades, y eso conlleva a problemas que se van a venir a mi campo, sobre todo los hongos, las plagas. Entonces, es bueno que nosotros sepamos los términos técnicos para pleno año 2026 que nos va a ayudar a gestionar el cacao disminuyendo los factores que afectan su desarrollo. Miren ustedes una planta de cacao que no ha sido podada. Hojas cloróticas, débil, mala formación, exceso de malezas. No, ingeniero, el cacao no pasa nada, no es nada rentable, pero es que no estamos haciendo el trabajo de manera eficiente. Entonces, es tiempo de nosotros saber promocionar, proporcionar el máximo flush o flushing o el máximo empuje hacia la composición genética per se que tiene el cultivo, condicionando su genética con el suelo, sí, por supuesto, pero con la condición climática. ¿Cuánto llueve? ¿Cuáles son las temperaturas promedio? ¿Cuál es la humedad relativa promedio? ¿Cómo es se comporta el viento ahí en la parcela, en la finca, en el fondo? ¿Cuál es la luminosidad? ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está? Y las exigencias del material genético que yo quiero instalar en ese campo.
Entonces yo le estoy dando el marco abierto, ojo, les estoy dando el marco abierto para que nosotros con lo que tenemos, con nuestra condición, con nuestro tipo de suelo, con las características de nuestro suelo y con la genética que yo he visto a los vecinos que le ha ido bien, puedo trabajar. Pero ojo, recordando que el vecino tiene buen rendimiento no solamente porque tiene buena genética, es porque está manejando bien el campo, ya lo vimos. Y si quiero ser más técnico, conocer las características completas de mi suelo. Y sobre todo los factores limitantes del suelo. pH, porcentaje de materia orgánica, que sabemos que no solamente está buena cuando está por encima de 3, sino que además tiene que tener una fracción viva. Fracción viva. Y el pH tiene que tener un pH marco 5.8, 5.9, 6, 6.5, para que exista una buena tasa de asimilación. Evaluar el color del suelo, verificar, y luego podemos profundizar teniendo el resultado del análisis de suelo. Suelos que no sean pesados, que no sean arcillosos. Ingeniero, el suelo es arcilloso. ¿Puedo cultivar cacao? Sí, pero tiene que hacer un buen aullado, tiene que estar pendiente de la compactación, tienes que desestresar esa planta constantemente aplicando bioestimulantes, algas marinas, mensual, cada 2 meses o cada 15 días, dependiendo si tiene un manejo orgánico, hay que aplicar bioestimulante más seguido. Entonces, esto lo mostré en la sesión pasada de introducción, donde pues hemos visto, presten atención, hemos visto lo que es poda, las variables de formación, las variables de protocolo de instalación del cultivo, lo que tiene que ver con trabajar por objetivos. Entonces, un punto fundamental está asociado a la planificación. Es decir, yo lo que quiero es que nos situemos por un momento en un agricultor o en un empresario, en ustedes como agrónomos, que van a asesorar desde cero. Es decir, vamos a trabajar un proyecto de cacao desde cero. ¿Sí? ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué podemos generar? ¿Cuál es mi marco económico? ¿Cuál es mi marco financiero? ¿Cuál es mi marco de proyección de comercialización? ¿Qué sistema voy a instalar? Sistema transitorio simple, sistema provisional múltiple, es decir, el sombreamiento transitorio, todo lo que tiene que ver con o un sistema mixto permanente, sistema transitorios en franjas, el acompañamiento, banano o plátano, o qué cultivo de ciclo corto voy a trabajar, puede ser maíz, puede ser mandioca, puede ser papaya. Es decir, hay que hacerse muchísimas preguntas y aterrizar todo eso en la realidad. Y a sabiendas de que cualquier error va a repercutir en el rendimiento, va a repercutir en el resultado tarde que temprano. Entonces, ¿qué sistema podemos trabajar? ¿Cuál sistema se adapta mejor a tu condición de suelo, a lo que buscas, a lo que deseas? Incluso puedes tener hasta maracuyá asociado con cacao. Es decir, es muy abierto lo que podemos nosotros trabajar. Ahora, en ese marco de apertura, tenemos que darle lógica agronómica. Es decir, el proceso del cultivo tiene que tener lógica agronómica. Entonces, trabajar por etapa. Primera etapa, instalación. Ubicamos el terreno, el manejo de todas las especies del sistema de manera escalonada. Segunda etapa, levante o desarrollo, es el manejo de la instalación hasta que se inicie la producción del cacao. La tercera etapa, sostenimiento de la plantación en su fase productiva. Entonces, todos estos ciclos tenemos que nosotros irlos evaluando. Primera etapa de instalación, podemos trabajar con cultivos asociados, frijol, maíz, tomate, o en el ciclo medio, podemos trabajar con maracuyá, con plátano, con papaya, con mandioca, con yuca, ir evaluando esa condición. Es decir, el cultivo del cacao es muy abierto, pero esa apertura tiene que tener lógica agronómica cuando nos situamos en el terreno, en el territorio. Entonces seleccionamos terreno, escogencia del lote donde vamos a ubicar el sistema productivo, preparamos el suelo, le damos el acondicionamiento del mismo para facilitar la ejecución de las labores,
siembra de un cultivo de ciclo corto. Ahí nosotros vamos a estar aprovechando los espacios de suelo entre las entrelíneas de las especies de sombrío en crecimiento y la luz solar de estas. Es posible también que nosotros hagamos combinación con ciclo corto, tales como frijol y maíz. Hacemos el trazado, la señalización de los sitios en que vamos a ubicar las plantas, tanto de cacao como las especies de sombrío. Se hace una vez que se hayan adecuado el terreno, el aullado, la apertura de los huecos, siembra del sombrío transitorio, siembra del sombrío permanente, se refiere al trasplante de los maderables o árboles, construcción del vivero para la producción de plántulas del cacao. Otro punto es la adecuación del área de instalación, es decir, la construcción del cobertizo, llenado de bolsas, siembra de cacao, formación de las eras, el riego, manejo de las plántulas, todo lo que es vivero, también hay que considerar esa relación, y ya lo que es levante del cultivo. Es decir, desde que el cultivo quede instalado hasta que inicia su producción, es decir, el manejo durante la etapa que no es netamente productiva. Entonces, esa etapa necesitamos de flujo, por eso es importante lo que le dije, la papaya, la mandioca o la yuca, el maíz, el plátano o el banano. Entonces, es fundamental que nosotros pensemos en lo económico también, no solamente en lo agronómico. Entonces, esa lógica económica obedece a una lógica de tiempo, pero la escogencia del cultivo acompañante también responde a una condición climática. Es decir, el banano se adapta en ese lugar, el maracuyá se adapta a ese lugar, el, sí, dependiendo del cultivo que vamos a escoger, ver a qué nivel de rendimiento va a llegar, es viable o no, cuál es el número de plantas que vamos a colocar, cuáles son las características agroecológicas de esa zona, temperatura, precipitación, altitud, características del suelo, dónde se ubica para sacar la cosecha, cercanía a distritos, a pueblos. Si son muchas preguntas que muchas veces no son agronómicas netamente. Entonces, debemos de cambiar el chip de solamente creer que éxito de un cultivo es fertilizar, utilizar un machete y cortar y esperar que el cultivo rinda de por sí. No, hoy en día todo tiene que tener un porqué y un para qué dentro de la sistematización de un campo. Ingeniero, ya yo tengo mis, usted está hablando como que si yo voy a comenzar, ya yo tengo mis plantas de cacao. Ok, bueno, verifica este cuadro de mando integral, llénalo, pregúntate qué estás haciendo, qué necesitas, cómo obtienes los medios, en este caso económicos, el presupuesto, para poder mejorar tu campo y pasar a tener un rendimiento digno para que puedas tener una mejor economía. Porque recuerden ustedes que todo lo que estamos nosotros viendo acá es para alcanzar, elevar, alcanzar una mejoría económica. Por supuesto ambiental, porque también cuando nosotros manejamos de manera lógica, racional un campo, estamos trabajando asociados al respeto al medio ambiente. También eso es muy importante y además la trazabilidad, la exigencia en inocuidad. Entonces, la perspectiva de gestión de campo está direccionada hacia lo económico financiero, hacia la exigencia del consumidor, hacia el conocimiento que nosotros tenemos de forma agronómica y hacia las personas con las cuales trabajamos. Entonces, no solamente es agronomía. Vamos a ver qué hora es. Quiero que ustedes puedan participar con consultas, con preguntas. Vamos a dejarlo hasta acá. No sé si habrán consultas, van a encender el micrófono para que ustedes puedan hacer preguntas de acuerdo a esta introducción que hemos estado viendo, los protocolos, no cometer errores, errores recurrentes como el aullado, que parece simple, pero es donde más se equivoca el agricultor de entrada, desde que comienza. O la materia orgánica, o la fertilización de fondo, o la escogencia de la genética, o la poda de formación. Ya cuando se inicia mal por ahí, ya eso repercute muchísimo en la economía. Bien, mis estimados, vamos a entrar a la etapa de consultas, preguntas, participen, por favor. Muchas gracias por su participación. Les habló Pablo Romero Ramos, ingeniero agrónomo. Vamos a proceder a las consultas. Saludos con todos y muchas gracias.
Estimados, acá estoy viendo, disculpen ya un momento, acá estoy viendo que varios están diciendo que el audio está bajo. Yo pienso que ustedes deberían de verificar el audio de ustedes. Miren acá, no sé si se ve allí, miren la camarita. Yo acá tengo un equipo bastante especializado para este tema. Mire, esto es un equipo especializado para podcast. Tengo esto. Por lo tanto, mi equipo no tiene ningún inconveniente. Yo creo que es el equipo quizás de ustedes. Denle el volumen a su celular, a su laptop. Acá estoy leyendo que varios dicen que el volumen está bajo. No, el volumen debe estar muy, muy bueno porque tengo estos equipos y además yo tengo una voz muy, muy potente. Les estoy hablando muy fuerte. Más vale acá, mi hijito cada rato me mira por, por la voz que utilizo, hablo muy potente. Entonces, consultas, estimado, participen. Enciendan el micrófono, no sé si van a encender el micrófono, estimado de AgroCat, por favor apoyo. No sé si van a encender los micrófonos o yo leo las preguntas. Sería bueno que enciendan los micrófonos porque es más rápido que me toque leer las preguntas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas, le habla Cleider López de la provincia de San Martín, distrito de Tabalosos, provincia de Lamas. Saludos, Eh, estimado. mucho gusto. Justo yo, en este año, ingeniero, estoy instalando una parcela de manera asociativa. Como cultivo principal es el cacao. Y Sí, como cultivo secundario está café, porque en el lugar donde yo estoy es una zona netamente cafetalera, estoy a 1200 metros sobre el nivel del mar qué y bueno. quiero experimentar cómo me va con cacao. Sí, El- la distancia que estoy utilizando es de 3 por 3 para diseño de cacao y en el caso de café es 1,5 metros por 1,5 metros. sí. Ya, la pregunta, ingeniero, va acá. Relacionado más o menos, según mi análisis de suelo, me bota que tengo un pH de 4,40. Sí, Ya es un pH es bajo tanto para cacao y tanto para café al mismo tiempo. sí. Más sobre todo su experiencia, ingeniero, como quiero utilizar una enmienda. La pregunta es más o menos, qué cantidad sería recomendable utilizar de cal agrícola? Mira, para esa cantidad, para ese pH, de hecho, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio con un pH de 4,1. Podrías aplicar unos 150 gramos, más o menos. 150 gramos. Ya la Sí. pregunta acá es, ¿tanto para cacao y tanto para café o solo para un cultivo? Mm, es indistinto, puede ser igual. Un aproximado, te estoy dando un aproximado. De igual manera, en la próxima clase vamos a hacer un cálculo y tú vas a poder hacer el cálculo con tu pH. Es lo bueno, o sea, el ejemplo práctico. Tú podrías ubicar tu pH en esa fórmula y vas a obtener cuántos gramos podrías aplicar por planta de cal agrícola. Te estoy dando un promedio, puede ser como unos 150 gramos aproximadamente, o quizás un Ya. tantito más. Por ahí está en promedio según tu pH, que es 4 punto, ¿cuánto? 4 punto, Cuatro ¿cuánto es punto cuarenta. Cuatro punto 4,40? cuarenta. Bueno, en el ejemplo que vamos a hacer es 4,1 y la recomendación es, si mal no recuerdo, 190 gramos, 180 gramos. Ya, Sí, ya, ingeniero, gracias. saludos, estimado. Otra consulta, por favor. Consulta, encienden el micrófono. Consultas, enciendan el micrófono, por favor.
Ingeniero Pablo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ingeniero, recién está entrando al curso y quería saber que creo que es la primera clase que están dando, Sí, ¿no? sí, En lo posterior va a haber, he estado viendo la temática y van a tocar varios puntos son interesantes, ¿no? sí. Eh, la certificación y todo está por 150 horas y lo que yo quería saber es que cuánto tiempo más o menos va a durar todo el curso para poder llevarlo. Está Eso, interesante los eso, temas. eso, esa consulta coordina por interno con AuroCAP. Yo soy el ponente. Eso Ya, ingeniero. coordínalo con tu asesor. Sí. Otra Ya. consulta, por favor. Hola, buenas noches. Le habla Julio Sí. Chagua. ¿Me Buenas noches, escucha? estimado. Sí, te escucho perfectamente. Ya, estoy en la región Huánuco, provincia de Puerto Inca, distrito de Yuyapichis. Por esta Sí, zona he estado viendo la fuerte presencia de ataque de nemátodos, perdón, de ácaros. Y entonces, con su experiencia, ingeniero, de repente le puedes dar unas pautas y también este año, 2026, hemos tenido fuerte presencia de moniliasis, ¿no? Entonces, sí. ha sido una de las plagas que nos estaba afectando. Entonces, hemos estado tratando de trabajar con el caldo sulfopotásico. Personalmente apliqué hasta 3 litros por cilindro y me ha ido controlando y por ahí algunos colegas me mencionaban que se podía aplicar también con foliares, calcio boro. ¿Qué referencia tiene usted sobre eso, ingeniero? Bueno, me hablaste de ácaros, de monilia y me hablaste también de nemátodos. Para el caso del nemátodo, la materia orgánica va a ser la principal defensa. O sea, compost, abonos orgánicos, también la utilización de NIM, la utilización de Bacillus, es importante. El hongo Purpucilium linacinum también es muy bueno para controlar nematodos de manera natural. Manejar malezas, prevenir desde vivero, eso sería muy importante para lo que es nemato. Y en cuanto a lo que es ácaro, control cultural, va a ser clave la gestión del agua, la humedad. Y otro punto, de forma biológica, proteger y fomentar, es muy clave, lo que es los depredadores naturales para los ácaros, para controlar ácaros. Coccinélidos, ¿no? Las mariquitas, ácaros benéficos, las avispitas, trichogramma. Y en ataque, si el ataque es muy severo, aplicar azufre, acaricidas específicos, y eso lo va a estar viendo en la clase de manejo integrado, con cuadros, con tablas, más completo, con fotos. Te estoy respondiendo así por encima. Y en cuanto a lo que es monilia, el manejo tiene que ser integrado. Rondas fitosanitarias cada 7, cada 15 días, es decir, cosechar, lo que es cosecha es clave. Si hay mazorcas infestadas, frutos infectados, retirar y enterrar todos los frutos enfermos, los que tengan mancha. Manejar la sombra, la poda, es decir, es integral. Poda de mantenimiento, reducir humedad. Cuando hay monilia es porque hay una mala gestión de la humedad al interno del campo, es decir, hay un microclima que está generando mucha facilidad para que ocurra la esporulación. Y el control biológico, aplicar, ojo, con anticipación, de manera preventiva, tricoderma. Control químico, bueno, fungicidas cúpricos. Puedes trabajar con oxicloruro de cobre, también puedes trabajar con azufre en polvo. De igual manera, vuelvo una vez más, esto lo vamos a hablar con más profundidad en la sesión de manejo integrado de plagas y enfermedades, control de plagas. Otra consulta, por favor. Consultas, estimado, pueden participar. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches, saludos. Profe, yo vivo aquí por Junín Sí, y en esta zona las plagas y enfermedades nos ha atacado casi el 50% y la producción este año creo que va a ser bajo. Y más ¿dónde que estás? todo ¿San por Ramón, en temas de Chamayo, San Juan? fenómenos naturales, ¿no? ¿Dónde Y estás? ¿Qué parte de la región Junín está? por Río Tambo, Ah, ok, sí, sí, yo conozco por ahí. ya. Y la producción este año veo que está muy bajo. Creo que a comparación que el año pasado ha sido bajísimo, ¿no?
pero ¿Y a qué creo crees que ha tú? ¿Y a sido qué por crees temas de tú? la lluvia. Por qué crees tú que eso está sucediendo? Creo que por temas de la lluvia, mucha humedad, y, y ahorita por temas de muniliasis, a veces queremos unos productos orgánicos más que todos económicos, más o menos, no tan caras, ¿no? ¿Qué productos me recomendarías, no? Y también para lo que son Carmenta CP también. eh, También nos está atacando fuerte por zonas bajas. Mira, si nosotros queremos controlar hongos de forma orgánica, natural, es importante disciplinarnos en la prevención. Por ejemplo, yo te puedo recomendar tricoderma, usar las cepas de este hongo como estrategia. Yo te puedo recomendar cobre orgánico, azufre humedecible. Te puedo recomendar abonos minerales para fortalecer las defensas naturales. Pero es importante que esto se haga recurrentemente sin esperar que el campo esté infestado. Cuando tú haces el control o aplicación con el campo infestado de productos naturales, la respuesta va a ser muy pobre o nula. Entonces, si nosotros queremos hacer un manejo orgánico, natural, preparando nuestros propios compuestos, de hecho hay una sesión donde vamos a estar hablando de eso, de utilización de agentes de control biológico, microorganismos. Le voy a colocar algunas fórmulas, algunas recomendaciones para que ustedes mismos produzcan sus propios bioestimulantes, biofertilizantes sólidos y líquidos. Es importante más que el producto, el momento en cuánto hay que aplicarlo, es decir, cuándo debemos de aplicarlo y cómo, más que el producto. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el mejor producto, preparar el mejor producto, pero si lo aplicas una vez que han pasado las lluvias, una vez que el campo está infestado, la respuesta no va a ser la positiva. Si nosotros, a través de los monitoreos, evidenciamos que hay mucha lluvia, hay mucha humedad, obviamente tenemos que saber que hay que aplicar preventivo, hay que estar pendiente porque van a proliferar los hongos. Los hongos son oportunistas. Ellos esperan la condición ideal para reproducirse y para infestar, para producir los esporangios. Ahora bien, si nosotros, y esto apréndanselo ustedes, por favor, cuando hay una tasa de humedad muy alta de forma constante o cambios bruscos de temperatura, tenemos que estar atentos con los hongos y por supuesto también con las plagas. Las plagas, cuando hay una condición térmica brusca en cambio, cuando cambia la temperatura de forma brusca y la humedad, se reduce el tiempo de su ciclo biológico. Es decir, es como nosotros los seres humanos, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro tiempo de gestación es 9 meses. En el caso de las plagas se reduce. Imagínense ustedes que nosotros fuéramos una plaga, aunque a veces nos comportamos así, chiste, ¿no? En vez de 9 meses, duremos 6 o 5. Así ocurre con las plagas. Cuando la condición de temperatura es ideal, ellas acortan o achican su ciclo de desarrollo. Entonces, de igual manera, ojo, para la próxima, cuando ustedes observen esto, no esperen que el campo esté infestado, tienen que aplicar, y más que si es orgánico, tienen que aplicar productos. De todas formas, me están haciendo ya dos preguntas de manejo de plagas y enfermedades, y eso lo vamos a estar viendo a fondo en la sesión de control de plagas y enfermedades, con lujo de detalle lo vamos a estar viendo. Otra consulta, por favor. No Ingeniero, sé. buenas noches. Sí, estimada, buenas noches. Saludos. Eh, mm, Nosotros acá en el norte, en Chulucanas, Piura, este año ha habido bastante lluvia y atacó la fitóctora. Sí, Y nosotros aplicamos el caldo sulfocálcico sí, y nos dio bastante resultado, pero sí, más, yo todas las semanas veía un punto negro en una mazorca y estaba corta, 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 porque se pasa el tallo y lo pone como manchas negras, como rojas, algo sí. así, cuando pasa el tallo. Y algunas plantas sí se me secaron y otras con ese concho que sobró del
sulfocálcico le pasé así con una bolsa y Qué lo bueno. logré salvar a otras plantas, pero unas sí se me secaron. Algo otra cosa orgánica que se pueda utilizar aparte del sulfocálcico, porque es Mira, azufre y cal. Gracias. mira, es importante que nosotros, además, ojo, presten atención, esto lo voy a estar hablando con mucho detalle con mucho detalle en la sesión, perdón, de control de plagas y enfermedades. Más allá de aplicar el producto, en este caso me estás hablando de caldo sufocálcico, también es importante considerar el caldo bordalés, lo que es el sulfato de cobre y cal. También, por supuesto, los fosfitos naturales y tricoderma. Más allá de que nosotros sepamos el producto que podemos aplicar, es fundamental las horas de aplicación y la prevención, como les mencioné. También pueden utilizar esta bacteria, lo que es Bacillus, combinada con tricoderma. También se puede trabajar. Y combinar esos productos con las podas de aclareo y los drenajes para evitar los encharcamientos. Recuerden ustedes que Fitóctora le gusta mucho proliferar en el suelo. Entonces, cuando hay una humedad muy alta por mucho tiempo, entonces ustedes tienen que tener en cuenta caldo sufocálcico, caldo bordalés, fosfito de potasio, cobre sistémico, tricoderma, bacillus o la combinación entre tricoderma y bacillus. Esa sería la estrategia, la combinación. Otra consulta, por favor, que no sea de plagas y enfermedades. Eso la vamos a estar viendo en la sesión de plagas y enfermedades. No se me Muchas adelanten, gracias. se me están adelantando mucho. Sí, noches, Sí, buenas noches, estimados. Saludos. buenas noches, ingeniero, Saludos. desde Venezuela, Saludos. ¿De qué parte? portuguesa. Ah, mira, yo soy de allá. Bueno, no sé, Nací allá. yo entré un poco tarde a la clase. Sin Sí, embargo, pues, en la anterior clase usted hizo referencia a los cultivares genéticamente autoincompatibles. sí. Eh, en ese tema, pues, quisiera alguna ampliación en vista de que, bueno, por aquí a veces conseguimos cultivares que son autoincompatibles y propios pues en haciendas y que se nos vuelven improductivos, pero ver si es importante que permanezcan en cultivos comerciales o descartarlos en, en- en actividades pues, de cultivos comerciales como hemos observado acá en Portuguesa. Recuerda que el cacao acá en Portuguesa prácticamente es incipiente, ¿Dónde lo estás produciendo? ¿En Ospino? ¿sí? Ah, mira, qué bien. Qué bien, qué bien. Eso es. Hay unas zonas ya prácticamente pues, dedicadas exclusivamente a la producción de cacao, sobre todo la zona de Hacha, si la he oído nombrar. Claro, claro. Eso ¿se entra por dónde? ¿Por área indígena o por la Por la aparición? aparición. La Ah, aparición. mira, por la aparición, excelente. No, yo conozco por ahí. Bien, ok, mira, te respondo. Los clones autoincompatibles no se deben descartar. Son muy comunes, son muy comunes, son muy comunes. Ojo, escúchame, son muy comunes y Ok, poseen excelentes características agronómicas. Estamos hablando de lo que serían. Tú me preguntaste clones incompatibles o cómo, sí, no, te escuchan sí, muy sí, entrecortado el audio. que lo tenemos aquí presentes y bueno, unos No, pero productores pues lo incompatibles o autoincompatibles, no, no escucho bien. auto, auto incompatible. O sea, que entre ellos mismos Ah, no se, entre ellos ok, mismos no ok, se, ok. Ok, 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 ok. Mira, en este caso, no, lo ideal sería sembrarlos mezclados con clones intercompatibles para asegurar polinización cruzada. O
sea, no es porque sean autoincompatibles, son malos. No, tú tienes que hacer la combinación con clones intercompatibles. Acá, mira, acá pasa que todos ustedes se me están adelantando mucho. Te voy a mostrar acá. Un momentico. Se me están yendo las clases que vienen. No, esa la dio la semana pasada. Sí, no, pero esa la hablé por encima. Esto Hizo que está acá, referencia. mira, el arreglo multiclonal enfocado a productividad. Tú haces el arreglo multiclonal, mira acá la rejilla, y ya eso lo voy a hablar en las próximas sesiones, en cuanto a lo que es hacer diseños policlonales. Es decir, bloques alternados con al menos 2 a 3 clones diferentes que florezcan al mismo tiempo y sean compatibles entre sí. Y luego la polinización manual o natural y por supuesto haces esa combinación de los autoincompatibles con clones que sean intercompatibles. Claro, Pero no, en ese no caso. los descarte, no los descarte, no los descarte. Ok, O sea, buenísima la respuesta. en conclusión, no los descarte. Saludo que pronto voy a estar por allá. Voy a una gira, voy a ir a Colombia, a Venezuela pronto. Otra consulta, otra Profe, pregunta. una consulta. Sí, Este, la forma correcta de la evaluación de plagas y enfermedades en el campo de cacao, ¿cómo es? Un favorcito, no sé si podrías ¿cómo darme. evaluar plagas y enfermedades? Sí, en el cultivo de cacao. Mira, en primer lugar, tienes que aterrizarlo en la plaga y en la enfermedad que vas a evaluar, por la recurrencia y por la condición climática. Sobre todo, recuerda que la época más crítica es la temporada de lluvias, ¿verdad? Entonces, en esa época los monitoreos tienen que ser más recurrentes. La evaluación va a depender del nivel de daño que hace esa plaga, que genera esa plaga o esa enfermedad. Reconocerla en campo, conocer lo que es el daño que genera y el nivel de daño económico. Y otro punto tiene que ver con los síntomas y signos de la plaga. Eh, Mira, es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo gestionar plagas y enfermedades siempre y cuando tengamos la cultura del monitoreo. Y, por supuesto, tener la lectura completa del MIPE. Acá te voy a mostrar, creo que por acá hay un slide donde yo coloqué, mira todo lo que falta acá. Es decir, para desarrollar el MIPE se orienta en la plaga o en la enfermedad en base a un cultivo. Diagnóstico, es decir, saber que está en el campo, evaluar los niveles de daño, reconocer cómo es la plaga, cómo se comporta, saber cuál es la dinámica poblacional, es decir, los momentos donde los picos de población se incrementan o se disminuyen, trabajarlo en primer lugar con los enemigos naturales de esa plaga o de esa enfermedad y construir lo que es la cultura de monitoreo. Es decir, una vez que tú haces el control, hay que estar monitoreando el resultado. Y otro punto va a ser la toma de decisión y los umbrales de acción dependiendo del nivel de daño. O sea, ahí tú construyes el plan. Es muy, muy interesante. Esto, de hecho, se trabaja con una plantilla Excel o con un programa donde tienes el nombre vulgar, el nombre científico de la plaga, de la enfermedad, los métodos de control, en control químico, que va a ser el último. Ahí vas a tener las listas de ingredientes activos y el primer control que vas a considerar va a ser el cultural. Luego colocas el etológico, luego el biológico, los enemigos naturales, los agentes de control biológico y también, si vas a utilizar agentes de control biológico, las poblaciones y cómo se van a liberar. Pero una vez más les digo, eso lo vamos a estar viendo en la clase de control de plagas y enfermedades. Bien, mis estimados, muchas gracias por su participación. Les habló Pablo Romero Ramos, ingeniero agrónomo. Les doy el pase a AgroCat Perú para los saludos finales. Saludos con todos, por mi parte. Muchas gracias.